Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alice Murillo y el día de hoy aprenderemos y jugaremos mediante una trivia los modelos de diseño y desarrollo de estrategias en ambientes de aprendizaje instruccionales. Para iniciar, citaré a Fred Donaldson, que manifiesta lo siguiente: los niños aprenden mientras juegan. Más importante aún, en el juego, los niños aprenden cómo aprender. Para comenzar con nuestra temática, primero debemos situarnos en la realidad institucional y curricular. A mediados del siglo XX se empiezan a cuestionar los principios didácticos que sustentan a la escuela tradicional y a la tecnología educativa, y se promueve una reflexión colectiva como un precedente necesario para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico. En este contexto se considera a la escuela como un centro de contradicciones desde el punto de vista psicológico, económico y político. Las instituciones se exteriorizan por las conductas y formas de pensamiento que asumen los sujetos que las integran. Son algo que crean los hombres, y en el poder colectivo que crean está la raíz de su propia evolución. Para la pedagogía crítica, el análisis institucional es primordial. Se reconoce a la escuela como una institución social regida por normas, misma que intervienen en la relación pedagógica del docente, quien solo se pone en contacto con los estudiantes en el marco de la institución. La formación de la didáctica de los docentes es de vital importancia para lograr la transformación de la labor docente que realicen en las instituciones educativas, considerando siempre tener un elemento crítico que cuestione de forma permanente a la escuela misma en todos sus aspectos, desde su estructura, su finalidad y en su currículo. Para la pedagogía crítica, la estructura curricular se considera generadora de cambios sociales. El currículo en este contexto supone una visión de la sociedad, una representación particular de la cultura, unos discursos construidos mediante mecanismos selectivos de inclusiones que legitiman determinadas formas de lenguaje, de experiencias humanas, de relaciones sociales y de formas de razonamiento. Bien, ahora que nos situamos en el contexto, iremos a la construcción de conocimientos. En la didáctica crítica, para que se construya conocimiento se requiere de la interacción con el entorno. El papel de la escuela en la construcción del conocimiento implica una permanente relación entre las contradicciones sociales y los hechos que faciliten el interés por el diálogo entre los diferentes actores involucrados en el proceso educativo, que son entorno social, el entorno cultural y el entorno natural. Para la didáctica crítica, construir conocimiento lleva al sujeto hacia la lectura de la realidad, especialmente en función de detectar los problemas culturales e inconsistencias sociales. De acuerdo con esta corriente, la reflexión es el medio reconocido para lograr el aprendizaje y construir conocimiento. Pero, ¿cómo se manejaba la relación entre el docente y el estudiante? La postura de la didáctica crítica no acepta que el docente se convierta en un reproductor o ejecutor de modelos de programas regidos y establecidos por departamentos de planeación o por expertos de sistematización de la enseñanza para ser implementados en el salón de clases. De acuerdo con la didáctica crítica, los docentes y estudiantes deben de reflexionar sobre su actuar. Se debe recuperar el aspecto afectivo de la relación. La orientación de la didáctica crítica plantea un cambio en la relación docente-estudiante para romper con la relación de dependencia. En general, se organizan actividades colectivas con la finalidad de reconstruir el conocimiento a partir de la reflexión y la problematización, en la que el docente se concibe como facilitador del grupo al que pertenece. Propuesta de aprendizaje. Es importante que al elaborar programas de estudio se tengan claridad en la concepción de aprendizaje que se debe adoptar. Para la didáctica crítica, el aprendizaje no es un estado final del estudiante, sino un proceso en construcción. A los programas de estudio en el contexto de la didáctica crítica se les entiende como propuesta de aprendizaje, mínimas que el estudiante debe alcanzar en un determinado tiempo, pero de ninguna forma se consideran como algo acabado. La intención es que se puedan adaptar a la realidad social en la que se implementan. Su carácter es de ejemplo, flexible y dinámico. Son un reflejo fiel de los grandes propósitos que persigue un plan de estudios. Son una propuesta de programa básico de las instituciones educativas que proponen a los docentes para que no tengan un carácter obligatorio. Pero, ¿cómo se manejan las situaciones de aprendizaje? En la perspectiva de la didáctica crítica, el énfasis del aprendizaje se centra más en el proceso que en el resultado.
La didáctica crítica establece una relación inseparable entre la enseñanza y el aprendizaje, que permite al estudiante participar de este proceso formativo en el que haga uso de su libertad para resolver los problemas. En la didáctica crítica se considera el aprendizaje como un proceso dialéctico, en el que además es necesario seleccionar las experiencias que llevan a cabo el estudiante para operar sobre el conocimiento. Se emplean situaciones de aprendizaje en las que se debe reconocer las particularidades del grupo para el cual están diseñadas. En la didáctica crítica, el sentido de hablar de situaciones de aprendizaje se dan en el hecho de que tanto el docente como el estudiante se encuentran insertos en un proceso de aprendizaje. Freire se refiere a que no puede haber educador y educando, ya que las funciones pasan de una persona a otra, puesto que los hombres se educan entre sí. Se puede considerar 3 elementos metódicos empleados para organizar las situaciones de aprendizaje. El primero es la apertura. Es la primera aproximación al objeto de conocimiento. Seguimos con el desarrollo, que es la elaboración del conocimiento, y el cierre, que es la reconstrucción del fenómeno, y es una nueva síntesis de manera colectiva. Evaluación. Desde la perspectiva de la didáctica crítica, la evaluación se realiza con el objetivo de decidir la práctica y es parte del proceso de construcción del currículo. La reflexión se encuentra dialécticamente ligada al aprendizaje. También consideran que la evaluación no puede ser realizada solo por expertos, sino que serán principalmente los docentes y alumnos quienes participen. De acuerdo con la didáctica crítica, la evaluación no puede ser objetiva, porque no puede prescindirse de la influencia del docente. La evaluación es un proceso que permite la reflexión del estudiante de un curso sobre su propio proceso de aprender, a la vez que permite confrontar este proceso con el seguido por los demás miembros del grupo y la manera como el grupo percibió su propio proceso. Las evaluaciones así concebidas tendrían a propiciar que el sujeto sea autoconsciente de su proceso de aprendizaje. El desarrollo de cursos en entornos virtuales supone un proceso exhaustivo, en cierta medida mucho más importante que en la enseñanza presencial, pues realiza todas las actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma medida para la tecnología al no estar presente el docente en el proceso. En este proceso, el pedagogo tiene un papel fundamental como especialista en educación y con conocimiento de las diferentes estrategias didácticas y metodológicas en el proceso de aprendizajes instruccionales. Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso, sigue un proceso de forma consciente o rutinaria, con el fin de desarrollar y diseñar acciones formativas de calidad. El disponer de modelos que guíen este proceso es de indudable valor para el docente, que en muchos casos será requerido para diseñar los materiales y estrategias didácticas del curso. En este sentido, en el diseño instruccional, a partir de este momento, lo determinamos con sus siglas DI. Establece las fases a tener en cuenta en este proceso y a los criterios a tener en cuenta en el mismo. Son múltiples las definiciones que se han realizado sobre diseño instruccional. A continuación presentaré el concepto de diseño instruccional desde la perspectiva de diferentes autores. Para Brunner, el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Reigold define al diseño instruccional como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos para la instrucción, al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Por otro lado, para Berger y Camp, el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje para el desarrollo de pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles de complejidad. Mientras que según Broderick, el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Algo más amplia resulta la definición de Richard Fields y Forsyth, en la que se apunta que el diseño instruccional supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas.
Las diferentes concepciones del diseño instruccional son expresadas a través de los modelos de diseño instruccional que sirven de guía a los profesionales sistematizando el proceso de desarrollo de acciones formativas. Los modelos de diseño instruccional se fundamentan y planifican en la teoría de aprendizaje que asumían en cada momento. Benítez plantea 4 generaciones de los modelos de diseño instruccionales atendiendo a la teoría de aprendizaje en la que se sustentan. Primero, década 1960. Los modelos tienen su fundamento en el conductismo. Son lineales, sistemáticos y prescriptivos. Se enfocan en los conocimientos y destrezas académicas y en objetivos de aprendizaje observables y medibles. Las tareas a seguir para el diseño instruccional son una secuencia de pasos a seguir, identificación de las metas a lograr, los objetivos específicos de conducta, logros observables del aprendizaje, pequeños pasos para el contenido de la enseñanza, selección de las estrategias y valoración de los aprendizajes según el dominio del conocimiento, criterios de evaluación previamente establecidos, uso de refuerzos para motivar el aprendizaje, modelaje y práctica para asegurar una fuerte asociación estímulo-respuesta, secuencia de la práctica desde lo simple a lo complejo. Década 1970. Estos modelos se fundamentan en la teoría de sistemas. Se organizan en sistemas abiertos y a diferencia de los diseños de primera generación, buscan mayor participación de los estudiantes. Década 1980. Se fundamenta en la teoría cognitiva. Se preocupa por la comprensión de los procesos de aprendizaje centrándose en los procesos cognitivos, el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Sus principios o fundamentos son énfasis en el conocimiento significativo, la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, creación de ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones mentales con material previamente aprendido, la estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento. Década 1990. Se fundamentan en las teorías constructivistas y de sistemas. El aprendizaje constructivista subraya el papel esencialmente activo de quien aprende, por lo que las acciones formativas deben estar centradas en el proceso de aprendizaje, en la creatividad del estudiante y no en los contenidos específicos. Las premisas que guían al proceso de diseño instruccional son: el conocimiento se construye a partir de la experiencia. El aprendizaje es una interpretación personal del mundo. El aprendizaje debe ser significativo y holístico, basado en la realidad de forma que se integra en las diferentes tareas. El conocimiento conceptual se adquiere por la integración de múltiples perspectivas en colaboración con los demás. El aprendizaje supone una modificación de las propias representaciones mentales por la integración de los nuevos conocimientos. Las metodologías constructivistas deben tener en cuenta, por tanto, la importancia de los contenidos previos, de las creencias y de las motivaciones de los estudiantes, la importancia de la búsqueda y selección de la información relevante y el desarrollo de procesos de análisis y síntesis de la misma que permita al estudiante la construcción de redes de significado. Estas redes establecerán las relaciones entre los conceptos, la creación de entornos y ambientes de aprendizaje naturales y motivadores que orienten a los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos, experiencias y actitudes. Fomentar metodologías dirigidas al aprendizaje significativo en donde las actividades y conocimientos sean coherentes y tengan sentido para el estudiante, fundamentalmente para que desarrollen competencias necesarias para su futuro personal y o profesional. Potenciar de aprendizaje colaborativo utilizando las redes sociales que les permiten el intercambio de información y el desarrollo de competencias sociales como la responsabilidad, empatía, liderazgo, colaboración e intelectuales como la argumentación, toma de decisiones, entre otras. La educación virtual. La educación virtual ofrece una oportunidad única al estudiante de compartir experiencias con otros, lo que refuerza el sentido de su colaboración y de comunidad. Además, el estudiante recibe el control de su tiempo, sus recursos y puede escoger el mejor camino de aprendizaje, de acuerdo con sus preferencias y capacidades. Desde cualquier lugar, a cualquier hora, los estudiantes pueden tener acceso a sus cursos virtuales. Los docentes tienen la oportunidad de actualizar sus materiales y temas de discusión instantáneamente, lo que hace que la educación se mantenga fresca y consciente en la actualidad. Aunque parezca contradictorio, la educación virtual sí permite un contacto personal entre el docente y el estudiante.
El intercambio de mensajes escritos y las posibilidades de seguimiento detallado del proceso proporcionan al profesor un conocimiento del estudiante muchas veces mayor que la educación presencial. En resumen, la educación a distancia es una forma de educar a los estudiantes que no pueden estar en un mismo lugar, espacio o un mismo tiempo. Por ello, se apoya en la educación virtual y el Internet para poder realizar un proceso de formación. De ahí su gran relación. Tenemos un nuevo desafío hoy: aprovechar los recursos tecnológicos, el Internet, para irnos familiarizando con la nueva educación apoyada en la virtualidad. Que los docentes interactúen en cursos virtuales para que a partir de su experiencia implementen nuevas estrategias en el aula. Muchas gracias por haber visualizado esta presentación. Continuemos con el juego.